Hola, yo soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Datos, información y cosas extra folleto que te van a servir para tu repaso el sábado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. El título de esta semana se llama... Léelo. El objetivo. Ya, el objetivo del discipulado es el resumen de esta semana y vamos a comentar, vamos a complementar, vamos a ayudar a tu estudio semanal del nuevo folleto para jóvenes, ¿ya? Así que vamos a ayudarte con información nueva, con cosas que te pueden ayudar a estudiar más el folleto y a tener un excelente resumen el sábado con tus jóvenes. Así que vamos a darle. Bueno, el folleto netamente habla del discipulado, ¿cierto? En esta lección netamente hablamos del discipulado y lo que hablaba la segunda lección que ya llevamos, hablaba de lo que miramos, que nos comportamos como nuestros padres, que son nuestro ejemplo a seguir y vemos desde que somos pequeños, ¿cierto? Existe algo llamado la neurona espejo, que son una cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta una acción. ¿De qué se trata esta neurona, Mati? O sea, después de una investigación con animales que son similares, así como los simios, o incluso los simios con los humanos, aunque no sean animales, o eran algunos, ellos copiaban las acciones, o sea, repetían. Eso lo llamaron la neurona espejo, que hoy día, bueno, se ocupa mucho en el cine, ¿ya? ¿Cómo así? Que porque cambia el cine después de los años 20, después de esta investigación, cambia el cine porque empiezan a hacer cosas para que la gente repita, o incluso el cine se vuelve una repetición de lo que aprende en la cultura popular, ¿ya? Pero las realidades, por ejemplo, son distorsionadas en muchas películas, o también quieren injertar alguna idea, que hay muchas películas que tienen esta tesis, para que la gente las copie al final, ¿ya? O sea, como que entre comillas podríamos decir que el cine, incluso, bueno, los libros, etcétera, pero el cine con mayor ímpetu, está discipulando a la gente. Esto quiere decir que nuestro comportamiento es afectado por lo que vemos en el cine, ¿cierto? Sí, mucho de nuestro comportamiento, la gente que va al cine seguido, sí, está siendo, entre comillas, discipulada. Justo la lección hablaba del comportamiento. ¿Te acuerdas que está en el versículo de esta semana? Sí, Filipenses 3 del 12 al 20, pero vamos a leer dos versículos que vamos a reflexionar en este podcast. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si alcanzo eso para lo cual fue también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Delante, qué lindo. Yo soy fanático de versículo 13, Filipenses 3:13, de lo que dice Pablo. Siento que es como lo que debería, o sea, como que uno siente en la vida, ¿no? Como que en cualquier cosa de la vida uno no siente ya haberlo alcanzado, pero él dice, pero no importa. Ni yo mismo considero haberlo alcanzado, pero hay una cosa que hago, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. O sea, netamente hay que igualar a lo que hace Jesús, ¿cierto? Es nuestro mayor ejemplo a seguir para ser discípulos de Él. Siguiendo la siguiente sección, en Juan 13:35, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a otros, ¿cierto? Entonces, hablamos de este amor abnegado. Entonces, un ejemplo más o menos de ahora, actualmente, es Nicholas Winton, ¿cierto? ¿Tienes algo que decirnos con este hombre? Sí, o sea, Jesús dice que el amor abnegado es parte como del discipulado de él. Hay este señor llamado Nicholas Winton, que es de la Segunda Guerra, o conocido por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Él se dedicó a salvar a niños del Holocausto. Nicholas Winton es reconocido por los Yad Vashem. Los Yad Vashem es una institución judía que nombra o recuerda a las personas que ayudaron a judíos y tienen como 3 reglas. O sea, tienen que ser personas que arriesgaron dinero, vida, un montón, su cargo, hartas cosas para quedar en los Yad Vashem. Ellos le llaman los justos entre las naciones, pero hay hartos, ¿ya? Incluso hay una persona chilena, una señora que se llama María Edwards, que mientras los Edwards se hacían la fortuna con los chilenos, ella aprovechaba esa fortuna para salvar a niños del Holocausto. Ahora, Nicholas Winton es peculiar porque él se percató de que habían niños que los llevaban al Holocausto, o mucha gente que llevaban no sabían esta realidad, porque recuerden que no todo el mundo sabía esto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este caballero, ¿qué hizo? Empezó a gastar mucho dinero
mucha influencia y con ayuda de la Gestapo salvaron a muchos niños para finalmente darlos en adopción. Y eran niños igual particular, por ejemplo, no sé, niños que estaban abandonados, que habían perdido los papitos, etc. Entonces este caballero, ¿qué hizo? Empezó a hacer lista muy similar a la de la lista de Schindler. Intentaba pagar por estos niños o ocultarlos de alguna forma, los rescataba y los llevaba a América o a algún lugar donde los adoptaran, ¿ya? Ahora, aquí quizás es muy interesante esta historia, que este caballero nunca contó nada. Incluso terminó la Segunda Guerra Mundial y nunca nadie supo de él. Entonces en los años 80, cuando él, estaba casado ya, dice que en el entretecho, o a donde guardan las cosas, no sé, en su casa, la señora se puso a buscar y encontró un libro que tenía nombre y quedó conmovida porque le dijo al marido que había encontrado eso. El marido a regañadientes le aceptó que lo revisara y quedó impresionada. No sabía que su marido había hecho eso. Nadie sabía, ni su esposa. Entonces, ¿qué hizo la esposa? Lo mandó a la BBC y la BBC hizo un reportaje. Ahora, que quizás es lo más impresionante de todo esto es que cuando estaban entrevistando a la esposa Nicholas Winton en la televisión, Nicholas Winton está sentado entre medio del público. Lo enfocan todo el rato. Y él le dice a las personas que están hace una pregunta a la señora en el set, dice así: ¿quién de ustedes, hay gente aquí que haya sido salvada por Nicholas Winton? Y las dos personas que están al lado se levantan y dicen sí, nosotros. Y todos se ponen a llorar por Nicholas Winton y todo. Ahora, ¿qué es lo más impresionante a pesar de todo esto? Es que dice: ¿hay alguien en esta sala que haya sido salvado por Nicholas Winton? Que se ponga en pie. Y todo el set de televisión se pone en pie. Oh, qué maravilloso. Sí, bonita la historia. Qué maravilloso ejemplo de un amor abnegado, ¿cierto? Otro ejemplo que tenemos es de Shabaraj Karapetyan, creo que así se dice el nombre. Sí, Shabaraj, de la ex Unión Soviética. Bueno, otro ejemplo de amor abnegado, ¿ya? Porque, ¿por qué contamos esto? Para que se entienda que no necesariamente uno tiene que ser un superhéroe para tener amor abnegado, o para ayudar a la gente, o para ayudar a salvarla, no sé. Shabaraj Karapetyan era un nadador olímpico, ya con 10 récords mundiales de natación. Pero Nicholas Winton, por ejemplo, era una persona normal que pasó desapercibida hasta años después. Pero Shabaraj Karapetyan, este caballero, era nadador olímpico muy conocido. Y bueno, la historia cuenta que cuando él estaba entrenando con su hermano, al lado de un lago, ve que un ómnibus se llama, ¿no? Trolebús, un trolebús, eso era. En un trolebús se sale de su camino y cae al lago. Entonces este caballero, sin pensarlo, se tira al lago a rescatar. 20 metros bajo agua cayó el bus. Y este caballero empezó a nadar y no podía romper los vidrios, con las piernas rompió los vidrios. Y así como cada 30 segundos rescataba a una persona. Y el tipo cada vez salía más ensangrentado y más inconsciente por la hipotermia y porque se cortaba con los vidrios. Entonces finalmente él rescató a 30 personas, de las cuales solo se salvaron 20. Ahora quizás lo que más lo persiguió toda su vida es que una de las personas que rescató era un bulto. No se había dado cuenta. Pero el hombre es tan héroe, los rusos, ¿no? Se había dado cuenta que siempre molestan como al presidente de Rusia. Bueno, esta era la Unión Soviética, pero lo mismo, ¿no? El presidente de Rusia, que lo dicen que monta osos, que caza leones, no sé. Bueno, este caballero es algo similar, ¿sabes por qué? Porque después de haber rescatado a estas personas, años después, no recuerdo cuánto, iba pasando por un centro comercial donde había un incendio. Y sin pensarlo, otra vez se metió a rescatar gente. ¿Otra vez? Estuvo 2 veces hospitalizado por ayudar a gente. O sea, la primera fue cuando se cayó el bus y esta segunda por haberse quemado salvando a gente. Entonces el hombre es un héroe. Amor abnegado. Eso es lo que a seguir esos son hombre. ejemplos de amor abnegado. Aquí pueden ver 2 tipos de hombres completamente diferentes, ¿cierto? Está Shabaraj y está el otro Nicholas Winton, que con lo que tenían pudieron ayudar a la gente. Bueno, pasando a la siguiente sección, nuestro mayor ejemplo sigue siendo Jesús. Tenemos que imitar a Cristo. Eso es lo que está centrado en Filipenses 3 del 12 al 13. Enfatiza el crecimiento sobre el discipulado, ¿cierto? Y en la lección enfatiza 4 puntos fundamentales, que es que el discipulado implica a olvidarse lo que hay atrás, que esforzándose lo que está adelante, o sea, la salvación en Cristo, que seguir el ejemplo, o sea, introducirnos al proceso de discipular, y no es algo privado, sino algo con el personaje de Dios y el mundo, algo a lo cual todos podemos acceder, ¿cierto? Tenemos
El folleto también hablaba de este proceso del discipulado, de la obra interna y la externa, ¿cierto? Decía adentro o afuera. Vamos a pasar a una parte donde hablamos de anécdotas que nos han pasado. ¿Cierto, Mati? Claro, lo que podríamos conversar aquí son como lo que nos ha pasado si hay gente que se ha quejado. Por ejemplo, si dicen no, que hacen mucha acción misionera y no pescan mucho a la iglesia, o se toman mucho tiempo en educar, en enseñar a la iglesia, pero finalmente nunca hacen acción misionera. Entonces, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que has escuchado a alguien que has tenido que defender, uno se pone la camiseta, ¿no? Se pone la camiseta adventista para defender a la iglesia. ¿Pero te ha pasado algo así? ¿Escuchar una queja? ¿A quién no le ha pasado que de repente escucha una queja por ahí? Pero personalmente yo nunca he estado en una discusión así, pero sí he escuchado comentarios, ponte tú, que dicen que la gente o cristianos en sí se enfocan mucho en las personas de afuera, en salvar almas que están afuera, y no se enfocan más en las almas que están dentro de la iglesia. Eso es lo que yo he escuchado. ¿Y tú? Sí, a mí me pasó cuando estaba recién en la iglesia, me pusieron de director de acción misionera. O sea, a mí me pasó que yo me bauticé así, salí del agua y yo con el pelo mojado, así el anciano de la iglesia me acerca y me dice, ¿le gustaría ser director de acción misionera? Y yo acepté, acepté. Y me acuerdo que empezamos a hacer un proyecto con unos amigos, con mis amigos en otro sector, no cerca de la iglesia. Era otro lugar a donde había que tomar micro, era lejos. Y estábamos haciendo acción misionera ahí. Y las personas veían que nosotros no hacíamos acción misionera como cerca de la iglesia, entonces pensaban que no hacíamos acción misionera. Como que se supone que yo era el director de acción misionera y no estábamos haciendo nada. Po. Finalmente se percataron, bueno, ahí hubo una discusión entre hermanos, así como que me defendieron algunos. Yo era chiquitito en la fe, no entendía mucho nada de eso de que la gente se quejara, etcétera. No conocía mucho. Entonces finalmente se percata, o esta hermanita que finalmente había dicho estas cosas, se percató que estábamos haciendo acción misionera porque del proyecto que estábamos haciendo en ese sector, finalmente se plantó una iglesia. Entonces, como que al final, solo en los frutos mostraron como el resultado del trabajo, con más de que como que nos anduviéramos defendiendo o algo así. Bueno, respecto a las anécdotas de si te ha pasado a ti, quiero hablarte de una cita que está en el folleto. Dice: la mejor medicina que pueden dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino plantear trabajo para sus miembros. Yo me pregunto, ¿cómo podemos explicar esto actualmente? Porque sabemos que estamos en pandemia y no es muy fácil. ¿Cómo lo podemos aplicar esto con nuestros jóvenes actualmente? No, mucho más difícil, porque si antes, no sé, pues podían decir algo, podían alegar de que no se hacía acción misionera o no se trataba mucho a la gente interna, hoy día no se puede hacer nada, pues. No se puede trabajar mucho con la iglesia, entre comillas, porque estamos encerrados, y tampoco se puede hacer mucha acción misionera porque también estamos encerrados. Entonces vienen este abanico de ideas, ¿no? Por ejemplo, el de las redes sociales, ¿ya? Yo soy un fiel creyente en que las redes sociales tienen un poder impresionante. Imagínate, yo conocí gente hasta de Japón sentado en mi pieza, no sé. Las redes sociales yo creo que es una muy buena idea. ¿Qué otra piensas tú, Cecilia? Me gusta mucho, sí, las personas que mandan estos audios de meditaciones. Encuentro que es una manera muy buena, o las imágenes, distintas cosas que comparten. Como que el WhatsApp, ¿no? Sí. O las llamadas telefónicas. Porque no todos tienen Instagram, no todos tienen cosas actuales, y de repente llegan más a las personas que tienen menos acceso. También, incluso vemos que también hay movimientos o gente que se arriesga igual y sale a repartir cajas de mercadería o cosas necesarias, medicamentos, que ayuda a la gente que está encerrada. Como también están los que llamamos hoy día la primera línea, ¿no? Que son las personas que trabajan en medicina general, enfermería, que siguen yendo a los hospitales, siguen atendiendo a la gente que está en sus casas y se arriesgan a enfermarse, pero siguen haciendo esta obra linda. Netamente esto es un amor abnegado, ¿cierto? Lo que habla del discipulado en esta lección. Bueno, para ir concluyendo más o menos nuestro podcast, vamos a leer la cita de Elena de White que sale en el Evangelismo. Dice: la mejor medicina que pueden dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino plantear trabajo para sus miembros, ¿cierto? Lo que yo decía. Si se le pone al trabajo el desaliento pronto, olvidará su desaliento, el débil será fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad tal como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en el ser que se ha prometido salvar a todos los que vienen a él, ¿cierto? Para finalizar, Mati, respóndeme una duda. Me queda una última duda, no te molesto más. ¿Cómo podemos evitar lo que nos aleja del discipulado? Porque sabemos que actualmente no es fácil.
¿Cómo podemos alejarnos de lo que nos aleja de estar cerca de Dios? ¿Hay que correr el peligro como lo hizo José o podemos luchar? O sea, bíblicamente hay como varias opciones que podríamos barajarla e intentar o ver cuál sería como la más viable, no sé. Pero, por ejemplo, está José, ¿no? Que José es como un ejemplo buenísimo. Soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero ahí igual pueden haber hartas discusiones porque habían muchos mártires en el primer siglo que algunos de ellos decidían arrancarse y seguir viviendo, no negando su fe, sino que arrancarse. Y otros que decidían enfrentar la muerte. Entonces también, no sé, pues un caso muy común, el de Galileo, que Galileo creía, por ejemplo, que el Sol era el centro en ese tiempo, no sé, del universo, del sistema solar, y el hombre como que negó ante la Inquisición de lo que creía. Y firmó así, dijo, no voy a hablar más de esto. Y cuando estaba a punto de morir, se publica su libro donde habla de eso. Entonces, al final nosotros decimos, oye, el hombre no fue fiel como hasta el final con su idea, pero nos sirvió porque si lo hubieran matado, o sea, si él le hubiera dicho que sí, lo más probable es que quemen su obra, lo más probable es que lo maten, que desaparezca, y no hubiéramos sabido mucho de él. Entonces, te das cuenta que... Una buena decisión. Pues. Claro, arrancar de repente no es como tan malo, o tan así como, oh, qué cobarde está arrancando, sino que hay veces que la persona que se esconda, por ejemplo, o lo que pasó con Lutero, ¿no es cierto? Que se escondió, se convirtió en el caballero Jorge, se dejó la barba, él se escondió, pero gracias a eso nosotros hoy día tenemos un libro y todo. Ayudó, ¿ya? O sea, arrancar no es malo. ¿Por qué? Porque la tentación, la persecución, el arranque sirve para preservar tu fe, para preservar la vida, siempre y cuando no nieguen la fe, ¿ya? Ese es como el punto, yo creo, del arrancar, porque están los que se arrancan o los que dicen, no, saben que no sé, los que nunca llegaron a ser mártires porque negaron la fe. Eso como que no va, eso o sea, no es un buen arranque. Está como en contra de la Biblia, claro. Pero están los que arrancaron, que no está tan mal tampoco. Sí, José arrancó y arrancó de la tentación, porque es de lo que hay que arrancar. Y ya, ¿quién nos aleja del discípulo? Hay que arrancar de esto como José. La otra opción, que es la que hizo Jesucristo, ¿no es cierto? Que es luchar. Yo creo que nosotros no estamos tanto como para luchar las batallas, sino que es Cristo el que la lucha por nosotros, como dice Éxodo 14:14. Amén. Estad quietos, yo pelearé por ustedes. Entonces siempre hay que asirse de la mano de Jesucristo para ver qué me aleja el discipulado de Jesucristo. Porque Pedro intentó luchar su batalla y Jesús le dijo, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Varios intentaron de luchar su batalla. Otro caso muy común es el de Juan el Bautista, que sale en el desierto a la gente, que él veía que había una tentación de Satanás. Él vivía en el desierto, pero cuando venía al pueblo, veía que se iba. No lo luchaba. ¿Y es por qué? Porque es Cristo el que lucha esa batalla. Es Cristo el que nos ayuda a alejarnos de la tentación, de lo que nos aleja del discipulado. Y la última que dice Pablo, que está muy buena, es resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, es lo mismo. Asirse de la mano de Jesucristo y que él sea el que nos disipule. O sea, entiendo que hoy día mucha gente se llena de YouTube, se llena de Facebook y de mucha información que le puede ser útil, pero también de mucha información que es basura y que le va a servir para que la persona se pierda, o más que se pierda, que se salve, o más que pierda lo que es el discipulado de Cristo, que lo gane. Entonces, a ese momento, no confiar en nuestro criterio, no confiar en lo que nosotros podemos hacer, que es mucho el evangelio que se predica hoy día, ¿no? Tú puedes, si me das 20% más, el Señor te va a bendecir más. Es mucho el evangelio que se predica. Entonces, de repente darle la vuelta y entender que el criterio que hay que es ponerse de rodillas. Ese es el mayor criterio. Ponerse de rodillas y que el Señor finalmente dirija tu discipulado y no tú mismo. Entonces, para el objetivo del discipulado, primero hay que dejar discipularse, ¿cierto? Y tener a Jesús con nosotros. Exacto. Bueno, concluimos nuestro podcast, ¿cierto? Con el Mati. Espacio Podcast. Estamos muy felices de estar con ustedes. Espero que esto les sirva y puedan tener alguna ayuda añadida. Bien, estábamos finalizando ya. Fue un buen podcast. Me gustó mucho conversar contigo, mi hermana Titi. Igualmente. A pesar del frío y la pandemia. A pesar de que te tengo que aguantar. Okay. Bueno, estuvo muy rico haber conversado este podcast. Esperemos que les sirva un montón. Esperemos que les sea útil. Y invitados para la próxima lección que se llama El Poder del Discipulado. Recuerden seguir las redes sociales del Ministerio Joven Chile, donde se están compartiendo los micro hábitos o los mini hábitos. No, los micro hábitos están compartiendo las llaves maestras, los resúmenes de escuela sabática por el Pedrito y estos podcasts que son oficiales del Ministerio Joven Chile. Les agradezco su compañía, el Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Nos vemos, chao.